Epílogo: una nueva vida diaria, y el comienzo. Parte 1. Fue. En la mitad de la clase de la tarde. Lux sofocaba un poco de bostezo dentro del aula. Ya habían pasado 3 días desde ese misterioso ataque. Lux, quien estuvo descansando por un tiempo debido al cansancio, finalmente pudo regresar a clase. Senie, quien era espía de la República de Eiburg, y el estratega Ayes. Las cicatrices del ataque a la academia por su fuerza y Ragnarok fueron terribles. El trabajo de reparación tuvo que hacerse durante un tiempo mientras se apresuraba el entrenamiento de las estudiantes. El daño a lugares como el edificio de la escuela o el dormitorio de las chicas fue algo bajo, los heridos también terminaron con lesiones leves. Fue una buena fortuna que incluso podría llamarse milagrosa. Desde entonces, el nuevo imperio estuvo lanzando diversas preguntas y protestas hacia la República de Eiburg, pero la oficina gubernamental de la República no devolvió ninguna respuesta adecuada. Por el momento, el Ragnarok que el antiguo imperio liberó fuera del país fue aniquilado, por lo que el gran problema que tenían ante sí se había ido, pero en el torneo internacional que se acercaba en 2 meses más, parecía que la República de Eiburg también participaría, por lo que aún no podían bajar la guardia. Pero estoy contento. Todos están a salvo. Con esto, todos deberían estar bien por ahora. Lux, quien se sintió aliviado de esa manera, inconscientemente se quedó dormido. Oye Lux. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Mientras estaba tomando una siesta, la sensación de sus hombros sacudidos repetidamente lo despertó. Cuando abrió los ojos, Lisa estaba frente al escritorio donde se estaba quedando dormido. Ja. Lo siento. La clase ya terminó hace mucho tiempo. Pero bueno, debes estar cansado, así que debería estar bien tomar una siesta solo por hoy. También pude ver tu linda cara durmiendo. Cuando Lisa le mostró una sonrisa burlona, Lux se limpió la boca en pánico. Parecía que no estaba babeando, pero cuando pensó que las chicas a su alrededor lo estaban mirando todo ese tiempo, se sintió muy avergonzado. Tienes razón. Por cierto, princesa. Tu cara durmiendo también fue interesante, ¿sabes? Estabas durmiendo profundamente mientras tu cuerpo todavía estaba sentado recto, y también había gotas de baba uva. Oye Crucifer. No digas cosas raras delante de Lux. Cuando Crucifer dijo eso con su sonrisa fría habitual, Lisa, quien tuvo ese hecho señalado, gritó con la cara roja brillante. Lux sonrió con ironía al ver semejante visión mientras dirigía la mirada lentamente hacia el asiento junto a él. Pilfi también parecía estar segura sin ninguna lesión externa particularmente visible, pero parecía que tenía el agotamiento acumulándose dentro de su cuerpo. Hoy también ella estaba descansando. Después de esto, tengo que visitarla. Como era de esperar, estaba exento de hacer las tareas domésticas en estos pocos días, por lo que ahora que la escuela había terminado, se dirigía a la sala médica donde se encontraba Pilfi. Cuando se levantó de su asiento, oye Lux. ¿A dónde vas? Toda la asamblea escolar está programada para hoy después de la escuela, ¿sabes? Fue detenido por Lisa y Lux recordó al respecto. En las batallas de selección de esta vez, el encuentro entre Celis y Lux terminó de manera ambigua, pero originalmente si todo transcurría sin problemas, el resultado integral estaba programado para anunciarse después de esto. El significado original del objetivo de las batallas de selección era decidir los 12 nombres que participarían en el torneo internacional. Vamos. Aunque ya puedo imaginar en general quién se unirá al torneo. Impulsado por Crucifer, Lux se dirigió junto con ellas hacia el campo de práctica. Inmediatamente después de ese incidente, hubo una movilización general de Drag Knights para el mantenimiento de la región circundante y la capital real. Se les pidió que repararan la academia lo más pronto posible. Solo habían pasado 3 días, por lo que no se podía decir que el campo de práctica había sido reparado, pero los escombros habían sido removidos, y su aspecto como campo de práctica estaba más o menos en orden. Un escenario se estableció especialmente en el centro del campo de práctica, y la instructora Raigre estaba de pie frente a él. Entonces ahora,
el juicio se decidirá a partir del resultado de las batallas de selección que se llevaron a cabo el otro día, y se anunciarán los miembros representantes para el torneo internacional. Alzó una voz que estaba bien proyectada, como de costumbre, manteniendo su atmósfera digna. En ese incidente de asalto, ella tomó la iniciativa de rescatar a las estudiantes, e incluso después de que Lux colapsó por agotamiento, parecía que ella estuvo tomando el mando sin dormir durante casi 2 días completos, pero no se veía cansada en absoluto como se esperaba de ella. Hay 10 representantes, con 2 sustitutos. Por supuesto, el encuentro del otro día al final es solo por referencia. El resultado se decide teniendo en cuenta su fortaleza integral, espacio para el crecimiento, capacidad para cooperar, etc. Aquellos que no son elegidos deben dedicarse a un estudio aún más diligente desde aquí en adelante. Con ese prefacio, respiró profundamente antes de finalmente leer los nombres. Entonces, lo anunciaré. El líder de los representantes seleccionados es, estudiante de tercer año, Celis Ralgris. ¡Guau! En ese momento, fuertes vítores surgieron desde las estudiantes. Y luego, se leyeron los nombres de los otros representantes uno tras otro. Los usuarios de Drag Ride Divino, Lisa y Pilfi. Y luego, el trío de Tríada que eran miembros del escuadrón de caballeros, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto el resultado estaba dentro de lo esperado, pero, espera, Crucifer San, tú también participarás como representante del nuevo imperio. Vaya. Lux Kun está diciendo algo realmente solitario, ¿no? Pensé que serías feliz por mí sin duda. Crucifer respondió con su sonrisa habitual, lo que hizo que Lux sacudiera la cabeza en pánico. Eso no es lo que quiero decir, Crucifer San, eres una estudiante extranjera de Ymir, ¿verdad? Hasta el momento, existe una cuota para estudiantes extranjeros en la regulación del torneo internacional, aunque está limitada a un solo nombre. Bueno, aún así, Ymir es también un país aliado del nuevo imperio, aunque hubo una necesidad de pedirles un permiso especial. Eso es, no me digas. Crucifer mostró una sonrisa traviesa a la pregunta de Lux. Sí, le envié una carta a Olterais, para que la casa Infolk se lo solicitara al país. Parece que el asunto fue resuelto y yo soy una representante de la academia a la que asiste mi prometido. Eso es así. Entonces, de alguna manera parece que los obstáculos se eliminaron gradualmente mientras estaba sin saberlo. Extraño. El compromiso con Crucifer debería ser una completa mentira, pero parecía que lejos de la casa Infolk, incluso Ymir lo estaba reconociendo. ¿Qué hacer? Incluso mientras Lux estaba desconcertado en contra de la estrategia de la chica inteligente, la lectura de los nombres de los representantes continuaba, y luego, y último Lux Arcadia. Cuando esas palabras se dijeron en voz alta, asterisco, las estudiantes reunidas en ese lugar se agitaron. ¿Es algún tipo de error? Antes de que Lux dijera eso, Celis se paró en el escenario. Solo a partir de eso, el ruido de las estudiantes se calmó de inmediato. Hay algo de lo que me tengo que disculpar con todas. Celis se enfrentó a todas las estudiantes con su habitual atmósfera y expresión distantes, luego habló. Siempre esperaba el mejor resultado y me puse en acción por ese motivo. Porque creía que era mi deber y era por el bien de todas. Pero diciendo eso, bajó la vista por un momento, antes de continuar. Esta vez, cometí un gran error. No pude notar el acercamiento de Ragnarok, y tampoco pude ver que la camarada en quien confiaba era una espía de otro país. Las estudiantes estaban escuchando con expresión seria en la confesión de Celis, que era una líder absoluta hasta ahora. Sentí profundamente, mi propia inmadurez e inadecuación. Tal vez, realmente no soy digna, como alguien del linaje de los 4 grandes nobles, o como la capitán del escuadrón de caballeros. Celis dejó escapar una voz que estaba débilmente teñida de pena, incluso así ella sacó su pecho y habló. Y además, quiero recibir ayuda de alguien. Quiero ayuda, de nadie más que todas ustedes. Y también deseo pedir ayuda a quien me salvó a mí y a esta academia. Después de decir solo y eso, Celis se enderezó y mostró una sonrisa tranquila. Lux Arcadia. En el encuentro esta vez,
reconozco mi derrota, y voy a escuchar tu deseo. Y además, pediré una cosa más desde mi lado. Prestarás tu fuerza para el torneo internacional en el futuro. Las chicas, incluidas las estudiantes de tercer año, estaban haciendo una expresión de asombro hacia esas palabras. De cómo Celis, quien era la más fuerte, reconoció su derrota, y cómo ella, quien debería odiar a los hombres, reconoció a Lux e incluso le pidió ayuda. Todo el cuerpo estudiantil fue sacudido de ese acontecimiento que fue demasiado milagroso. Lux, a quien se le hizo esa pregunta en el medio de toda la asamblea donde la mirada de las estudiantes se estaba concentrando en él, sí. Yo también te pido que me cuides, Celis-senpai. Él respondió así con una sonrisa amistosa. Lux pensó que seguramente surgiría una voz de insatisfacción, pero, ¡guau! Un fuerte aplauso que sacudió todo el terreno de práctica se levantó de inmediato. ¡Hurra! Con esto, estaremos juntos por un tiempo, Lux-senpai. Me alegro. Si él se va, ya no habrá nadie a quien se le pueda pedir que haga tareas domésticas. Ser reconocido por Celis-sama, quien odia a los hombres. Es difícil de creer, pero eso es realmente algo. Tales palabras revoloteaban en las bocas de las alumnas de cada año respectivo. Como se esperaba, parecía que incluso las estudiantes de tercer año que solo apoyaban a Celis no tenían prejuicios contra el propio Lux por sus verdaderos sentimientos. La declaración significativa que reformó esta academia en cierto sentido fue inmediatamente aceptada por todas. Pero, además, Lux me prometió que me enseñará varias cosas sobre el sexo masculino. Estoy pensando que también deseo informarle esto a todas más adelante. En ese momento, cuando se escuchó la feliz voz de Celis, ****, agitación, la onda expansiva se extendió a los alrededores. Y luego, las estudiantes comenzaron a susurrar en voz baja. Podría ser, ese tipo de conversación. Sí. Así que tuvieron progreso hasta ese momento. Su odio a los hombres se curó, ¿podría eso significar? Esperen. Les digo a todas que están equivocadas. Justo ahora, tal vez no signifique eso. Para que la tendencia de Celis-senpai a ser fácilmente malentendida saliera en este tipo de tiempo. Cuando Lux trató de justificarle a todas en pánico, hoy. Lux. ¿Cuál es el significado de esto, No me digas que me dejaste atrás y luego le hiciste una especie de cosa obscena incluso a Celis. Me pregunto si puedo pedirte que nos digas los detalles, Lux-kun. Incluso Lisa y Crucifer también lo presionaron para que respondiera, se convirtió en una conmoción diferente a la anterior. ¿Por qué están haciendo ruido todas? Está bien que no lo sepas. Justo cerca de Celis, quien estaba inclinando la cabeza en confusión, la instructora Raigre suspiró y miró hacia el lejano cielo. El sol naciente anunciaba la llegada del comienzo del verano. Parte 2. Dentro del territorio del nuevo Imperio Atismata. En un oscuro y desmoronado viejo túnel que se había derrumbado. En ese lugar que estaba cubierto de musgo verde sin que nadie se acercara, 4 hombres y mujeres estaban allí. Una chica en apariencia de túnica negra y 3 personas de pie junto a ella. La estratega militar de Eiburg que atacó a la academia, Ayes y sus ayudantes, las 3 personas que se llamaban Cerberus. ¿Cómo planea moverse desde aquí, Ayes-sama? Por el momento, el objetivo, una de las grandes fuerzas, se recupera de forma segura. Jinfaye se mofó de la pregunta de Senie mientras mordía el charqui que estaba sosteniendo. Para los que no sepan, el charqui es carne de caballo seca, fue inesperado que esos montones pudieran vencer a Ragnarok. Tampoco son medio malos para poder vencer eso. Ayes hizo una sonrisa malvada con una sombra alrededor de sus ojos. Pero, debería haberle dicho lo suficiente al superior de ustedes, ¿verdad? La fuerza del Ragnarok obedeciéndome, que llamé desde la ruina de Eiburg. Sí. Las 3 personas, incluida Senie, respondieron así sin demora. Los dragrides de uso general de ustedes que se aplicaron a él, una parte de la fuerza del Ragnarok que me obedece se vertió en ellos, otorgándoles un físico fortalecido y una capacidad de super restauración. Bueno, aunque si se ponen demasiado animados al usarlo,
sus fuerzas de vida básicas serán totalmente devoradas, y al final se convertirán en cenizas. Sí, es una suerte que hayamos traído repuesto. Justo después de ese momento, nuestros dragrides que se insertaron con él, cuerpo parásito, se derrumbaron inmediatamente. Después de todo eso fue ciertamente impactante. Un hombre con pelo rojo erizado, Egnid, también asintió. Poseidón, quien estaba completamente al borde de la muerte, estaba mostrando tanta fuerza debido al cuerpo parásito administrado en él, así que sí. El Ragnarok que Lux y los otros acabaron no pudo usar siquiera la habilidad especial que tenía inherentemente. Realmente estaba en un estado de muerte sin perspectivas de recuperación. Estaba allí, el cuerpo parásito del Ragnarok que fue liberado de la ruina de Eiburg fue plantado en él, otorgándole fuerza temporalmente. La fuerza que se compartió con dragrides de uso general fue de un 1% cada uno. Para ese Poseidón, era alrededor del 5%. Y además, mi Ragnarok ya recuperó la fuerza que compartía. Ragnarok, quien administró el cuerpo parásito a otra sustancia inorgánica, Ebis, animales, etc. Tal como los controlaba, pero al mismo tiempo también les daba fuerza. La mercancía más grande que Ayes tenía en la República de Eiburg como mercader oscuro era esa. Pero, ese Lux y sus camaradas son bastante problemáticos. Nunca pensé que lo harían. Ayes se rió cuando Senie levantó una voz ansiosa. No te preocupes. Esos tipos ya tienen una bomba escandalosa en sus brazos. Bomba. Ayes le dio la espalda a Senie y levantó la voz. Pensar que el resultado de mi experimento anterior está sobreviviendo en ese tipo de lugar. El ser humano de carne y hueso que obtuvo el 13% de la fuerza del cuerpo parásito de Ragnarok implantado en su interior, un monstruo pieza maestra poseída. La aguda risa de Ayes resonó dentro de la pared derrumbada de forma cilíndrica. La risa fuerte y demoníaca se podía escuchar indefinidamente en ese lugar.